Corbin Madison, un adolescente de Nevada, en Estados Unidos, se sintió tan humillado por los avances sexuales de su maestra que decidió suicidarse en agosto pasado, y ahora su padre presentó una demanda contra la gente que permitió que su hijo fuera víctima de abuso. Madison fue encontrado en agosto de 2018 en un camión después de dispararse. Él fue una de las 4 víctimas de Tennille Whitaker, quien fue sentenciada a 20 años de prisión el pasado octubre. Según la demanda que presentó el padre de Corbin, el joven de 18 años decidió suicidarse por la depresión, humillación y vergüenza que le provocó el haber sido explotado y expuesto por su profesora, informó el diario The Elko Daily Free Press. La demanda señaló a la escuela de Elko County por fallar en prevenir o eliminar a los depredadores sexuales de sus filas. También aseguró que Chris Canani, director de Wesley High, había sido advertido de la conducta sexual de Whitaker con sus alumnos en 6 ocasiones entre 2016 y 2017. Según la demanda, en la que Terry Madison exige $45,000 por daños, las autoridades ignoraron las quejas y permitieron que Whitaker acosara sexualmente, molestara y abusara de niños durante años. El sistema de Whitaker. La maestra abusaba de sus víctimas en un área de lectura privada en el salón, que no se podía ver ni desde el pasillo ni por las ventanas. En esa zona, Whitaker, casada y con 2 hijos, tuvo sexo con 4 de sus alumnos menores de edad en horarios fuera de clases. De acuerdo con Daily Mail, la mujer les daba regalos a los adolescentes como botellas de alcohol a cambio de favores sexuales. Además del salón de clases, también llegó a llevarlos a hoteles. Brennan Hopper, otra de las víctimas, dijo que un trabajador de la escuela los descubrió mientras Whitaker estaba sentada en sus piernas. Supervisores de la escuela del distrito también tenían conocimiento de lo que ocurría con Whitaker, e incluso un trabajador relató que encontró a la maestra y a un estudiante en un salón a oscuras y con la puerta cerrada. Whitaker fue arrestada en junio de 2017, y el pasado octubre, cuando se le dictó sentencia, pidió perdón a las víctimas y a sus familias. Siempre estaré avergonzada. Realmente lamento haber traicionado la confianza de los padres y las víctimas, declaró entre lágrimas, según Elko Daily Free Press. Pero para Terry Madison la disculpa no es suficiente, pues según la demanda que presentó, las víctimas sufrieron miedo, ansiedad y estrés mental y emocional, baja de autoestima y humillación.